Cuando escuché su voz en la cocina aquella mañana, supe que todo había cambiado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. «¿Podrías pasarme el café, por favor?», pronunció él, mi suegro, con un tono que era casi un susurro, pero con un peso extraño, como si cada palabra estuviera llena de algo que yo no entendía. Mi esposo ya se había ido al trabajo, y la casa, como siempre, se sentía vacía sin su presencia. Solo que esta vez, el silencio no era simplemente ausencia. Era expectación. Me giré lentamente, con la taza en la mano, y cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si una descarga recorriera mi espalda. No había contacto físico, ni intención, al menos no visible. Pero algo en mí se estremeció. Pensé que era absurdo. Yo, una mujer casada, respetable, viviendo bajo el mismo techo con el padre de mi esposo solo por unas semanas. Todo estaba bajo control. ¿Oh no? Lo que no sabía en ese momento era que ese instante sería el inicio de algo que no podría detener. Algo que, si se descubría, destruiría no solo mi matrimonio, sino también mi dignidad. Pero déjenme llevarlos al principio de esta historia, antes de que todo se desmoronara. Antes de que cruzara una línea invisible. Antes de que esa línea dejara de existir por completo, mi esposo me lo comunicó en una de esas cenas rápidas. De martes, mientras yo recogía los platos y él revisaba algo en su celular. Dijo que su padre venía a quedarse con nosotros por un tiempo, que se había divorciado y no tenía dónde más ir. Su tono era monótono, como si hablara del clima. O de una reunión de trabajo. Yo asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Después de tantos años de matrimonio, una aprende a no hacer preguntas cuando las respuestas ya están decididas. El padre llegó un viernes, con una maleta discreta y un saco que olía a colonia antigua. Estaba más delgado de lo que recordaba. Más callado también. Mi esposo lo saludó con un abrazo corto y luego se encerró en su despacho como de costumbre. Yo le ofrecí té, él aceptó con una sonrisa suave, casi tímida. En ese primer cruce de palabras ya se notaba, él era todo lo que mi marido había dejado de ser hacía años. No se trataba de coqueteo ni de deseo. Era otra cosa. Era atención. Los primeros días fueron tranquilos. Compartíamos desayunos en silencio. Yo me ocupaba del jardín, él leía el periódico en la terraza. A veces intercambiábamos comentarios sobre noticias triviales o sobre las plantas que necesitaban riego. No era mucho, pero en mi mundo, donde el afecto era un bien escaso, esos pequeños gestos se sentían como lujos, pero pronto comencé a notar detalles. Cómo me observaba cuando me agachaba a recoger algo. Cómo se levantaba discretamente para alcanzarme un utensilio antes de que yo lo pidiera. Cómo dejaba su taza en el fregadero pero solo cuando sabía que yo estaba ahí. No eran movimientos. Evidence. Eran sombras. Ecos. Una tarde, mientras limpiaba el salón, encontré su libro abierto sobre el sofá. Al recogerlo, una nota cayó de entre las páginas. Era una lista de compras, escrita con letra temblorosa. Entre las palabras, una. Me llamó la atención: perfume. Me pareció fuera de lugar. ¿Para qué quería perfume? Sentí una punzada en el estómago, pero no dije nada. Guardé la nota y seguí limpiando. Esa misma noche, al pasar por el pasillo, lo vi sentado en la oscuridad del comedor. No hacía nada. Solo estaba ahí, con las manos entrelazadas, la cabeza baja. Dudé un segundo y luego entré. Le pregunté si estaba bien. Me miró, y en ese segundo, vi en sus ojos algo roto. Me dijo que a veces le costaba dormir desde el divorcio. Me ofrecía hacerle una infusión de valeriana. Él agradeció. Cuando le llevé la taza, nuestras manos se rozaron. Fue solo un instante, pero sentí un calor que no recordaba haber sentido en años. Esa noche no pude dormir. Me giraba de un lado a otro, imaginando que todo era producto de mi mente. Tal vez solo necesitaba sentirme viva otra vez. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, como siempre, de espaldas, inmóvil. No me abrazaba no lo recordaba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa, donde cada gesto, cada mirada, llevaba un peso no dicho. Evitaba quedarme a solas con él, pero el destino parecía tener otros planes. Mi esposo se ausentaba más seguido, siempre con pretextos laborales. Su teléfono sonaba a todas horas, pero nunca lo respondía frente a mí. Cuando lo hacía, se encerraba en el despacho. Un día, él, el padre de mi esposo, me sorprendió. En el jardín. Me dijo que le gustaban las flores que plantaba. Yo me sonrojé, sin saber por qué. No era el comentario en sí, sino como lo dijo, como si realmente lo sintiera.
Como si me viera, esa noche, mientras lavaba los platos, lo sentí. Acercarse. Su voz era baja. Me preguntó si necesitaba ayuda. Negué. Él se quedó ahí, de pie, observándome en silencio. Luego, sin previo aviso, dijo: «Tienes una tristeza hermosa». Me quedé paralizada. No supe qué responder. Él dio un paso atrás, como si se arrepintiera de sus palabras, y salió de la cocina. Mi mente era un caos. Me culpaba por sentir lo que sentía, por buscar en sus palabras lo que mi marido no me daba. Pero también me sentía viva. Cada frase suya me hacía respirar distinto. Cada encuentro era una explosión contenida. Una mañana, mientras recogía la ropa seca, lo vi. Observándome desde la terraza. No con lascivia. Con algo más profundo. Yo llevaba un vestido liviano, el sol dibujaba mi silueta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada. Esa noche, mi esposo anunció que viajaría por trabajo todo el fin de semana. Ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Solo dejó la maleta junto a la puerta y se fue al amanecer. Cuando cerró la puerta, el silencio que dejó fue distinto. No era vacío. Era peligro. Pasamos todo ese sábado en silencio. El padre de mi esposo apenas salía de su habitación. Yo cocinaba sin hambre. Le dejaba el plato servido en la mesa, y él lo recogía. Sin decir palabra. Pero por dentro, ambos sabíamos que algo estaba cambiando. Al atardecer, mientras regaba las plantas, él se acercó. Me ofreció ayuda. Le dije que no era necesario. Me miró con esos ojos que ya conocía demasiado bien. A veces, uno necesita más que agua para florecer, dijo. No respondí. Pero sentí como se me erizaba la piel. Esa noche me acosté temprano. Me envolví en las sábanas como si pudieran protegerme. Pero el insomnio fue más fuerte. Me levanté a beber agua y lo encontré otra vez en la cocina, en penumbras. No dijo nada. Solo me ofreció una taza de té. La tomé. Nos sentamos uno frente al otro. No hubo palabras. Solo miradas. Largas. Silenciosas. Sinceras. No pasó nada. Pero todo había cambiado. No sabía que aquello era apenas el inicio. Ni que, en el fondo, alguien más estaba viendo. Planeando. Esperando, pero eso vendría después. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada frente a él aquella noche. El reloj parecía no avanzar, o tal vez yo era quien se había detenido. Él se quedó en silencio, con los dedos rodeando la taza de té, la mirada baja, como si estuviera también luchando con algo dentro de sí. Era curioso cómo la quietud podía volverse tan ensordecedora. Cada tic del reloj de la pared parecía clavarme más hondo en la conciencia. Intenté convencerme de que todo seguía en orden. De que no estaba ocurriendo nada fuera de lugar. Pero sabía que me mentía. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo su presencia llenaba los espacios vacíos que mi marido ya no habitaba emocionalmente. No era amor, ni siquiera deseo inmediato. Era reconocimiento. Como si viera algo en mí que ni yo misma recordaba que existía. El domingo transcurrió como una página sin escribir. Mi esposo seguía ausente y yo hacía todo lo posible por mantener una rutina, limpiar, cocinar, regar las plantas. Pero cada rincón de la casa parecía saturado por una tensión que no podía nombrar. Por la tarde, él me preguntó si quería caminar al parque cercano. Dudé. Lo correcto era negarme. Pero asentí. El aire era fresco, cargado con el olor a tierra mojada. Caminamos despacio, como dos desconocidos que fingen no saber nada el uno del otro. Hablamos poco. Comentamos sobre los árboles, las casas antiguas del barrio, las parejas que paseaban sus perros. Pero había pausas largas, y en ellas vivía lo que no decíamos. Era en esas pausas donde sentía su presencia más intensa, más cercana. Me preguntó si echaba de menos algo de mi juventud. Respondí sin pensar, echaba de menos sentirme mujer. No supe por qué lo dije, ni cómo. Fue como si esa frase se escapara de una parte de mí que ya no podía callar. Él se detuvo, me miró con un gesto serio, pero no dijo nada. Solo siguió caminando, y yo detrás de él, con las mejillas ardiendo. De regreso a casa comenzó a lloviznar. Corrimos los últimos metros hasta el porche. Él se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis hombros sin decir palabra. Me temblaban las manos. No de frío. De algo más profundo. Entramos a la cocina. Encendí la tetera y preparé 2 tazas de manzanilla. Todo era mecánico, como si necesitara una tarea para evitar pensar. Pero él seguía ahí, de pie, observándome. Cuando
Le extendí la taza, nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos retrocedió, el momento se alargó. Yo aún sostenía la taza, él también. Nuestros dedos estaban entrelazados por accidente, pero no nos movíamos. Nos miramos. No había palabras. Solo una certeza que crecía sin pedir permiso, y entonces, sin planificación, sin razón lógica, sin justificación, nos besamos, fue breve, pero suficiente para que todo cambiara. No hubo caricias, ni promesas. Solo ese instante robado, torpe, humano. Y luego el silencio. No uno incómodo, sino uno cargado de significados imposibles de nombrar. Me alejé. Él no me detuvo. Me encerré en mi habitación, me senté en la orilla de la cama y me llevé las manos al rostro. No lloré. Tampoco sonreí. Solo respiré profundamente, intentando entender qué acababa de suceder. Esa noche no dormí. Escuchaba cada crujido de la casa, cada gota golpeando los cristales. Mis pensamientos eran un torbellino, culpa, alivio, miedo, deseo. Me sentía al mismo tiempo viva y rota. Había cruzado una línea que hasta ese día parecía inamovible. Por la mañana, él ya no estaba en la cocina. Había salido a caminar, según una nota breve sobre la mesa. Mi esposo regresaba esa tarde. Tenía el estómago revuelto y la mente en otro lugar. Todo lo que hacía me parecía falso: cortar frutas, poner la mesa, abrir las ventanas. Como si interpretara un papel que ya no me pertenecía. Cuando mi esposo llegó, me saludó con un beso en la mejilla y un comentario sobre el tráfico. No. Preguntó cómo estuvo el fin de semana, no notó nada extraño en mí. O tal vez sí, y decidió ignorarlo. Eso me descolocó más que si me hubiese gritado. Durante la cena, su padre se mostró tranquilo, cortés. Comió poco. No intercambiamos más de 3 frases. Pero en sus gestos había una contención dolorosa. Como si también estuviera intentando sostener algo que se deshacía por dentro. Esa noche, volví a mi rutina habitual. Preparé la ropa del día siguiente, me duché en silencio, me acosté al lado de mi esposo, que ya dormía profundamente. Lo observé por unos minutos. Su espalda era una muralla. No se movía, no murmuraba, no respiraba con emoción. Era como si no estuviera, y entonces entendí algo que me desgarró lentamente: no había traicionado a un hombre que me amaba. Había traicionado la idea de un matrimonio que hacía tiempo no existía, pero eso no me daba paz. Me levanté, bajé a la cocina y me senté sola. La luz tenue del refrigerador iluminaba los estantes. Me quedé allí largo rato. No esperando nada. Solo queriendo sentir otra cosa que no fuera esta mezcla amarga de certeza y desolación. Lo que pasó después no fue espectacular. No hubo encuentros furtivos ni confesiones. Solo un día tras otro, cargados de una tensión invisible, de silencios que gritaban, de miradas que duraban demasiado. Volvimos a compartir desayunos sin hablar. Mi esposo volvía tarde del trabajo y se encerraba en su oficina. El padre se sumergía en sus libros. Yo me convertía lentamente en alguien que no reconocía, alguien que caminaba por la casa sin saber dónde pisaba. Había abierto una puerta. Y sabía, muy en el fondo, que esa puerta no se cerraría tan fácilmente. Las semanas siguientes transcurrieron como si todo estuviera suspendido en una especie de calma artificial. Mi esposo seguía en su mundo, encerrado en su oficina, inmerso en llamadas, en reuniones que parecían eternas y que lo mantenían alejado incluso estando presente. Yo seguía cumpliendo con mis tareas, con la rutina que me protegía del abismo que crecía bajo mis pies. Lavaba la ropa, cocinaba, organizaba los armarios como si el orden externo pudiera compensar el caos que sentía por dentro. Que él, el padre de mi esposo, mantenía también una distancia calculada. Había un respeto entre nosotros, casi doloroso. No hablábamos del beso. No hacíamos referencia alguna a aquel instante. Y sin embargo, cada vez que coincidíamos en un pasillo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban por un segundo más de lo necesario, el recuerdo regresaba con una fuerza que me dejaba sin aire. Había días en los que me convencía de que todo había sido un error. Un impulso nacido de la soledad, de la necesidad de sentirme viva. Intentaba pensar en otras cosas, enfocarme en mi matrimonio, en el deber. Pero luego bastaba una mínima chispa, un gesto suyo, una palabra casual, el sonido de sus pasos por la casa, para que toda mi racionalidad se deshiciera. Una tarde, mi esposo me avisó que tendría que viajar durante 3 días por motivos laborales. Lo dijo sin mirarme a los ojos, mientras revisaba su maleta. Asentí, sin hacer preguntas. Ya no me sorprendía nada.
Era como si su ausencia se hubiera vuelto parte de nuestra dinámica. Antes solía extrañarlo. Ahora solo sentía alivio. Su presencia me pesaba más que su ausencia. Esa noche, después de que él partió, la casa quedó en un silencio denso. Me preparé una sopa ligera, serví un poco para él también y dejé el plato en la mesa. Bajó tarde. Agradeció en voz baja. Y comió sin mirarme. Yo fingía leer una revista, pero cada crujido del pan, cada sorbo de agua me mantenían alerta. No era miedo. Era anticipación. Al día siguiente, decidí salir un rato. Necesitaba despejarme. Caminé hasta el mercado del centro, compré algunas frutas, recorrí los puestos sin rumbo. Allí, en medio del bullicio, me encontré con una antigua conocida. No éramos amigas cercanas, pero solíamos coincidir en eventos de trabajo de mi esposo. Me saludó efusivamente, como si no se hubiera enterado de nada. Pero luego, mientras revisábamos unas flores, me dijo en voz baja: «Tu marido siempre fue bueno para ocultar cosas». «Cuidado, querida». No supe qué responder. Me reí nerviosamente y cambié de tema. Pero sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso. Al llegar a casa, lo vi en el jardín. Estaba regando las plantas. Concentrado, casi ausente. Me observó desde lejos, con una expresión que no supe leer. Le sonreí por compromiso y entré. Por la tarde, llovió. El sonido del agua contra los ventanales era reconfortante. Me refugié en la cocina, preparando un guiso, intentando llenar el espacio con aromas familiares. Él apareció de pronto, empapado, con el cabello goteando. Se había quedado fuera sin paraguas. Le ofrecí una toalla. Se secó las manos y luego se quedó allí, de pie, mirando por la ventana. Hubo un momento, uno breve, casi imperceptible, en que nuestras miradas se encontraron de nuevo. Sentí que algo se rompía otra vez. Como si el muro que habíamos construido con tanto esfuerzo se agrietara. Después de cenar, me retiré a mi habitación. Encendí una vela, me cambié de ropa y me senté frente al espejo. Observe mi rostro. Las líneas alrededor de los ojos, la piel cansada, la expresión resignada. Pero también había algo más. Algo que no había visto en años. Una chispa. Un vestigio de deseo. A medianoche, no podía dormir. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Él ya estaba allí, sentado en la penumbra. Me sorprendió, pero no me asustó. Me ofreció té. Acepté. Nos sentamos en silencio, como si todo lo anterior no existiera. Me preguntó cómo me sentía. Respondí con sinceridad, confundida. Me dijo que no quería hacerme daño, que su intención nunca fue entrometerse. Le creí. Pero también sabía que ya era tarde para reparaciones. Volví a mi habitación sin decir más. Cerré la puerta con suavidad. Me acosté y traté de conciliar el sueño, pero los pensamientos me mantenían despierta. Al día siguiente, todo fue normal. O al menos, eso aparentábamos. Él preparó café, yo tostadas. Hablamos del clima. Hicimos pequeñas bromas. Pero dentro de mí, algo había cambiado definitivamente. Más tarde, al revisar la ropa para lavar, encontré una camisa de mi esposo con un aroma desconocido. No era mi perfume. Tampoco el de hogar. Era floral, suave, juvenil. La acerqué. Mi rostro y cerré los ojos. Mi pecho se oprimió. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Recordé entonces algo que había olvidado. Una vez, hace años, vi a mi esposo hablando con una mujer joven en un café. Dijo que era una colega. No insistí. No quise ver más allá. Ahora me preguntaba cuántas veces había elegido no ver esa noche, al conversar con él por teléfono. Su tono era distante. Me dio instrucciones sobre un documento que debía buscar en su despacho. Entré. Revise los cajones. Encontré la carpeta. Pero también vi algo más, una nota doblada con letra femenina, firmada solo con una inicial. Decía: «Gracias por el fin de semana. Eres todo lo que imaginaba». No sentí rabia. Ni siquiera dolor inmediato. Fue más bien una revelación. Una aceptación amarga. Él también había cruzado una línea, solo que lo hizo mucho antes, con más cálculo, con más frialdad. Guardé la nota sin saber por qué. Tal vez como recordatorio. O tal vez como escudo. Esa noche, él volvió a casa. Actuó con normalidad, como si todo estuviera en orden. Me preguntó por mi día. Le dije que todo bien. Me preguntó si necesitaba algo. Negué. Nos acostamos uno al lado del otro, como dos cuerpos que comparten colchón pero no destino. A la mañana siguiente, él me besó la frente antes de salir. Me deseó buen día.
Yo lo observé irse sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró, sentí un peso liberarse de mis hombros, miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No en paz, pero sí en verdad. Porque ya no había vuelta atrás. Y lo sabía, el lunes comenzó como cualquier otro. Desayuné en silencio mientras elogiaba el periódico y mi esposo se preparaba para salir. La rutina se había convertido en una especie de teatro cuidadosamente ensayado, donde cada uno conocía sus líneas y movimientos, y nadie preguntaba más de lo necesario. Pero bajo la superficie, las tensiones eran cada vez más difíciles de contener. Yo podía sentirlas en el aire, en la forma en que su padre evitaba mirarme directamente, en cómo mi esposo empezaba a mostrar una atención artificial que antes no existía. Ese día, sin previo aviso, mi esposo me propuso que lo acompañara a una cena con colegas el viernes. Quiero que estemos más presentes el uno para el otro, dijo, casi con torpeza. Me sorprendió. Hacía meses que no mostraba interés en incluirme en sus eventos. Asentí, fingiendo alegría, pero dentro de mí sentí que algo no cuadraba. Era demasiado repentino. Y viniendo de él, tan premeditado, durante el resto de la semana, observé pequeños cambios. Mi esposo llegaba más temprano, me hacía preguntas sobre mi día, incluso me trajo flores una tarde. Pero cada gesto, cada palabra, tenía un sabor forzado. No era ternura, era control. Y lo sabía. Mientras tanto, el padre, se volvió aún más reservado. Pasaba más tiempo fuera de casa, en largas caminatas por el parque, y cuando regresaba, parecía agotado, pero no físicamente. Era otro tipo de cansancio. Uno que nace de contener. Algo demasiado tiempo, una tarde, mientras yo doblaba la ropa recién lavada, él entró en la habitación de paso y se detuvo al verme. Por un instante pensé que hablaría. Pero no lo hizo. Me miró fijamente, con una tristeza serena en los ojos, y luego siguió caminando. Esa mirada me acompañó el resto del día como una sombra. Esa noche, decidí salir sola. Camensen Rambo. Por las calles del barrio, como si buscara una señal, algo que me ayudara a entender en qué momento todo se había desmoronado. Me senté en una banca del parque y respiré hondo. Me sentía atrapada en una historia que no había escrito, pero que ahora protagonizaba sin saber cómo terminaría. Al regresar, encontré a mi esposo en el salón, revisando papeles. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Me sonrió de una forma que no supe descifrar. El jueves por la noche, durante la cena, él sugirió que su padre y yo podríamos ir a recoger unos documentos a la casa de campo donde él vivía antes. Así aprovechan y dan una vuelta, dijo. Con una naturalidad desconcertante. Ambos nos quedamos en silencio, sorprendidos. Yo lo miré, buscando alguna señal de broma o sarcasmo, pero no encontré nada. Él, su padre, dijo que no era necesario, que podía ir solo. Mi esposo insistió. Confío en ustedes, añadió. Y entonces supe que algo no estaba bien. Esa frase, dicha con esa calma, era una trampa disfrazada de gentileza. Al día siguiente, después de muchas dudas, acepté. En parte porque quería entender sus intenciones, en parte porque sentía que huir no me salvaría de nada. Salimos temprano en la mañana. El trayecto fue silencioso al principio, pero luego él comenzó a hablar. No de nosotros, sino de su vida, de cómo se sentía desplazado tras el divorcio, de cómo todo lo que daba por sentado había cambiado de golpe. Lo escuché en silencio, reconociéndome en muchas de sus palabras. Llegamos a la casa de campo después de 2 horas de camino. El lugar estaba cubierto de polvo y recuerdos. Él buscó los documentos mientras yo recorría las habitaciones. Había fotos antiguas en las paredes, un piano cubierto con una manta, un armario con camisas aún colgadas. Todo hablaba de una vida que ya no existía. Al salir, nos sentamos en el porche. Él me ofreció agua. Le agradecí. El sol caía con suavidad sobre los árboles, y el canto de los pájaros era lo único que rompía el silencio. A veces me pregunto qué tanto de lo que vivimos es real, y qué tanto solo lo dejamos pasar por miedo a enfrentarlo, dijo él de pronto. Lo miré. No supe qué decir. Emprendimos el regreso en silencio. Pero en el camino, a mitad de la autopista, el coche comenzó a fallar. Nos detuvimos en una gasolinera para revisar el motor. Mientras él hablaba con el encargado, yo entré a la tienda a comprar agua. Al volver, lo vi hablando con un tono serio, pero tranquilo. Había algo en su postura que me conmovió.
Un hombre que lo había perdido todo, que intentaba mantenerse firme por respeto. Por lealtad, tuvimos que esperar más de una hora. Durante ese tiempo, nos sentamos en una banca cercana. Él me preguntó si estaba bien. Asentí. Me dijo que lamentaba mucho todo lo que estaba ocurriendo. Que nunca fue su intención causarme conflicto. Que solo sucedió. No respondí. No. Hacía falta, volvimos a casa al anochecer. Mi esposo ya estaba allí, como si supiera exactamente cuándo llegaríamos. Nos recibió con una sonrisa exagerada y nos ofreció vino. Yo rechacé. Estaba agotada. Él insistió, y solo tomé un sorbo. Durante la cena, mi esposo hablaba animadamente de su viaje, de los negocios, de posibles cambios en su trabajo. Nosotros dos apenas pronunciamos palabra. Él parecía disfrutar ese desequilibrio. Como si cada palabra que decía fuera parte de un guión que había memorizado. Esa noche, mientras me desvestía en el cuarto, me miré al espejo y sentí una mezcla de culpa y claridad. Había algo en el modo en que mi esposo nos empujaba uno hacia el otro, en cómo nos dejaba solos, en cómo se hacía el generoso, que no podía ser casual. Me acosté tarde. Dormí poco. Y al despertar, ya tenía la certeza, lo que vivíamos no era fruto del azar. Era algo más. Algo que aún no comprendía, pero que ya me envolvía por completo. El día comenzaba a aclarar, pero en mi interior solo crecía la sombra de una pregunta: ¿quién movía realmente las piezas en esta historia? Y lo peor, ¿desde cuándo? El clima había cambiado esa semana. El aire traía consigo un soplo de humedad persistente, como si la primavera quisiera abrirse paso a la fuerza, pero el invierno aún se aferrara a los bordes de las ventanas. Desde muy temprano, la casa estaba en silencio. No por ausencia de personas, sino por una tensión invisible que se había arraigado en cada rincón. Me levanté antes que todos, preparé café en la cocina sin encender la luz principal, como si temiera despertar a algo más que a los que dormían. Mientras el agua hervía, repasaba mentalmente cada palabra de los últimos días, cada gesto de mi esposo, cada mirada del padre. Todo tenía una lógica interna que me resultaba inquietante. Sentía que se estaba gestando algo, pero no lograba darle forma. No eran celos, no era sospecha. Era una certeza sin evidencia. Cuando subí la bandeja con el desayuno, encontré a mi esposo ya despierto, sentado en el borde de la cama con la mirada perdida. Me dio los buenos días con un tono amable, casi cariñoso. Tomó la taza que le ofrecí y me agradeció con una sonrisa leve. Me senté frente a él y por un instante todo parecía volver a un orden que no sentía desde hacía años. Pero bastó un detalle para romper esa ilusión: su teléfono vibró sobre la mesa de noche. No fue el sonido, sino su reacción. Rápida, tensa, como si protegiera algo, desvió la mirada al ver que lo observaba, tomó el móvil y dijo que era un correo del trabajo. Yo asentí sin decir nada. No era la primera vez que actuaba así. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, esa actitud ya no era indiferente. Era significativa. Era un mensaje. Pasó el día fingiendo normalidad. Me habló de reformas en su oficina, de reuniones pendientes, de una nueva asistente administrativa que parecía eficiente. Habló demasiado de ella. A cada rato encontraba una excusa para nombrarla. No me molestaba su existencia. Me molestaba la intención detrás de sus palabras. Era como si quisiera provocarme. Como si midiera mis reacciones. Al mediodía, su padre me pidió ayuda con unos papeles que debía ordenar. Acepté por cortesía, aunque intuía que ese encuentro no sería como los anteriores. Subimos al desván donde guardaba documentos antiguos. El polvo cubría todo. Abrimos cajas, carpetas, sobres. Me explicó con detalle qué era cada cosa, pero yo apenas lo escuchaba. Mis manos temblaban mientras tocaba sus pertenencias, sus restos de vida pasada. Sentí que estaba entrando en un espacio íntimo, demasiado íntimo. En un momento, tropezó con una pila de libros y casi cae. Lo sujeté del brazo por reflejo. El contacto fue breve, pero suficiente para encender todo lo que intentábamos reprimir. Nos miramos, y fue como si ambos supiéramos que no podíamos seguir así mucho más tiempo. Pero nadie dijo una palabra. Seguimos ordenando hasta terminar, en un silencio que dolía. Esa tarde, decidí no preparar la cena. Anuncié que no me sentía bien y subí a mi habitación temprano. Necesitaba espacio para pensar. Me recosté con la ventana entreabierta. El aire nocturno traía olor a tierra mojada.
Pensé en todo lo que había vivido en esa casa, en los años de rutina, en la mujer que había sido y en la que estaba empezando a descubrir que aún existía. Pasadas las 10, escuché pasos en el pasillo. Suaves, contenidos. Mi puerta no se abrió, pero supe que era él. Se detuvo, respiró hondo, y se alejó. Me cubrí con la sábana, como si así pudiera resguardarme de mis propios pensamientos. A la mañana siguiente, todo fue distinto. Mi esposo me trajo flores. Me dijo que había reservado una cena para el fin de semana. Que quería recuperar lo nuestro. Usó esas palabras, recuperar lo nuestro. Pero lo dijo sin emoción, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? En su lógica, todo se resolvía con gestos, no con verdades. Pero yo ya no era la misma. No podía seguir fingiendo que sus regalos borraban su distancia emocional. Al día siguiente, decidí ir al centro. Caminé por las calles con paso lento, observando los rostros de la gente, los escaparates, los cafés llenos de conversaciones ajenas. Entré a una librería y me perdí entre los estantes. Necesitaba estar rodeada de historias que no fueran la mía. Al regresar a casa, lo encontré hablando por teléfono en la terraza. Me escuchó llegar, pero no cortó. Fingió que era una llamada laboral, pero mencionó un nombre que no reconocí. Lo repitió 2 veces. Era femenino. Su tono, suave. Demasiado suave, me vio observándolo y bajó la voz. Terminó la llamada rápido, me preguntó cómo me había ido. Respondí con una sonrisa vacía. No preguntó más. Esa noche, mientras me duchaba, me vino a la mente algo que había olvidado por completo, una conversación que escuché meses atrás, cuando él hablaba por teléfono en el jardín. Mencionaba una estrategia. Decía que todo debía parecer natural. Entonces no entendí. Pensé que hablaba de su trabajo. Pero ahora todo cobraba otro sentido. Me puse la bata, me miré en el espejo y me vi distinta. Más cansada. Sí. Pero también más fuerte. Más despierta. Sabía que algo grande se estaba moviendo detrás de mí. Y que ya era hora de descubrir que. Bajé a la cocina a buscar agua. Él estaba allí, tomando café, leyendo. Me miró como si no pasara nada. Como si todo fuera normal. Me preguntó si quería un poco. Negué. Me senté frente a él. Durante largos minutos, ninguno habló. Solo nos mirábamos. Él con una calma que me desconcertaba. Yo con una mezcla de rabia y claridad. Finalmente, dije, ¿confías en mí? Él sonrió. Claro que sí. Mentía. Lo sabía. Pero ya. No me importaba, me levanté y regresé a mi cuarto. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas. Porque había tomado una decisión. Aún no sabía cuál sería el siguiente paso, pero estaba segura de que ya no permitiría que nadie más escribiera mi historia. Ni siquiera él. Ni siquiera yo misma. Si era desde el miedo, desperté con una sensación extraña. El reloj marcaba las 6:30, pero la casa ya no tenía ese silencio habitual de las mañanas. Escuché pasos en la planta baja, movimiento en la cocina. Me vestí sin prisa, con una mezcla de tensión y alerta. Algo en el ambiente había cambiado, como si las piezas del rompecabezas que no lograba armar empezaran, por fin, a encajar solas. Bajé y lo vi allí, de pie, preparando café. Era mi esposo, vestido con su traje de siempre, como si nada. Pero en su rostro había una serenidad que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Me saludó con naturalidad, me ofreció una taza. Acepté. Nos sentamos uno frente al otro, en completo silencio. Ninguno de los dos parecía dispuesto a ser el primero en hablar. Al cabo de unos minutos, comentó que esa tarde tenía una reunión importante y que volvería tarde. Asentí sin mirarlo. El tono de su voz era deliberadamente neutro. Como si actuara un papel. Yo también, después del desayuno, fui al cuarto de lavado y comencé a revisar ropa sucia. Encontré una camisa que no recordaba haber visto antes. No era nueva, pero tampoco suya. No tenía su olor. Revisé los bolsillos sin saber por qué, movida por un impulso. Encontré un recibo arrugado. Un hotel. 2 noches atrás. Un solo huésped registrado, pero con consumo doble. Bebidas, cena, para dos. Me quedé quieta. La sangre me zumbaba en los oídos, no hice drama. No confront. Solo guardé el papel en un libro cualquiera de la estantería del pasillo. Era la confirmación que no había querido aceptar durante meses. Las flores, los gestos, las cenas. Todo era parte de una pantalla.
Una maniobra para parecer presente, mientras vivía otra vida a espaldas mías, salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire. Mis pensamientos eran una maraña de emociones encontradas, rabia, tristeza, alivio. Porque en el fondo, ya lo sabía. Pero verlo así, impreso en papel, con fecha, hora y dirección, me dio una claridad brutal. Ya no había espacio para la duda, volví a casa antes del mediodía. En la entrada me encontré con su padre. Estaba por salir. Me saludó con una mirada larga. Una que decía más que cualquier frase. No me preguntó si estaba bien. Solo me dijo que regresaría tarde, que tenía asuntos que resolver. Asentí. Él dudó un instante, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Pasé el resto de la tarde revisando el armario. Empecé a ordenar cosas que no tocaba desde hacía años. Fotos antiguas, cartas, recuerdos. Encontré una imagen de nuestro primer aniversario. Éramos jóvenes, radiantes. Sonreíamos. Me pregunté en qué momento dejamos de mirarnos así. En qué instante el silencio se volvió costumbre, y el cariño, rutina. Al anochecer, preparé una cena sencilla. No tenía hambre, pero el ritual me daba una sensación de estabilidad. La mesa estaba puesta, pero nadie llegó. Ni él, ni su padre. Comí sola. Lavé los platos. Subí a mi habitación sin encender las luces del pasillo. A medianoche, un ruido me despertó. Alguien bajaba las escaleras con sigilo. Mi lavant, en bata, y salí al pasillo. Desde el barandal vi a mi esposo en el salón, de espaldas, observando algo en su móvil. Me acerqué en silencio. Cuando notó mi presencia, giró con calma. No parecía sorprendido, me dijo que no podía dormir. Que tenía muchas cosas en la cabeza. Me ofreció sentarme. Lo hice. Fue entonces cuando empezó a hablar. No de su infidelidad. No de su padre. Sino de mí. Me dijo que últimamente me notaba distinta. Más distante. Que sentía que algo entre nosotros se había roto. Me habló de esfuerzos, de sacrificios, de años invertidos. Como si quisiera convencerme de que el desgaste era mutuo. Lo escuché sin interrumpir. Cada palabra suya me sonaba a guión. Nada espontáneo. Nada sincero. Era un discurso pensado. Meditado. Como si intentara dejar constancia de algo. Cuando terminó, le pregunté, ¿y tú, sientes que diste todo por nosotros? Él no respondió. Bajó la mirada, jugó con la taza en sus manos. Finalmente murmuró que todos cometemos errores, pero que algunos saben disimularlos mejor que otros. Esa frase me dejó helada. Subí a mi habitación sin decir más. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Respire hondo. No lloré. No grité. Solo sentí una convicción nueva. Esa relación estaba fracturada desde hacía mucho. Lo nuestro ya no existía. Solo quedaban escombros. A la mañana siguiente, encontré una nota en la cocina. Era de su padre. Decía que se marchaba por unos días, que necesitaba espacio. Que agradecía todo, pero que ya no se sentía cómodo. No mencionaba nada concreto. Pero entre líneas, supe que se refería a mí. A lo que había pasado. A lo que no podía ser. Guardé la nota junto con el recibo del hotel. 2 piezas más. De este rompecabezas doloroso. Me senté en la terraza con una taza de té. El sol de la mañana era tibio. Los pájaros cantaban como si el mundo siguiera igual, y tal vez sí. Tal vez todo seguiría igual para los demás. Pero dentro de mí, algo ya no volvería a ser lo mismo. Porque cuando una verdad se revela, ya no se puede volver a cerrar los ojos. Y yo estaba cansada de vivir con los ojos vendados. La casa se sentía distinta sin él. La ausencia del padre de mi esposo dejó un vacío palpable, aunque en realidad, su presencia había sido siempre discreta. Ahora, cada rincón donde solía estar parecía más silencioso, más frío. Me sorprendí echándolo de menos, pero no de forma romántica, ni siquiera afectiva. Lo extrañaba como se extraña una presencia que ha hecho visible lo invisible. Él había sido el espejo donde sin querer empecé a mirarme de nuevo. Pasé esa mañana ordenando. No era un orden práctico, sino emocional. Cajones, libros, estanterías. Desempolvaba cosas que no tocaba desde hacía años, como si buscar en los objetos antiguos pudiera darme respuestas nuevas. Encontré un álbum de fotos. Lo abrí con cautela. Allí estaba nuestro primer viaje como pareja, los cumpleaños, las cenas familiares. Me vi sonriendo, abrazada a un hombre que, con el tiempo, se volvió más desconocido que extraño. Me pregunté cuándo había empezado esa distancia. No hubo una pelea, ni una traición puntual.
Solo un proceso lento de desapego, como una ropa que se va desgastando de tanto uso. Lo más triste era que él tampoco parecía haberlo notado. O tal vez lo notó y prefirió no hacer nada. Como yo, esa tarde, mi esposo regresó antes de lo previsto. Entró con bolsas del supermercado y un ramo de flores. Me dijo que pensaba cocinar. Lo miré sorprendida. No era su estilo. Se puso un delantal y comenzó a cortar verduras, encendió la música baja, me sirvió una copa de vino. Toda la escena era extraña. Casi teatral, lo observé desde la mesa. Sus movimientos eran torpes, pero constantes. Me pregunté qué lo motivaba. ¿Un intento de redención? ¿Culpa? ¿Unplanned? No confiaba en su espontaneidad. Llevaba demasiado tiempo viviendo con él como para no notar cuando algo se sentía forzado. Durante la cena, habló mucho. De viajes, de oportunidades, de planes. Para el futuro. Dijo que quería que retomáramos lo nuestro, que sentía que nos habíamos distanciado, pero que aún había tiempo. Yo lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin aportar nada. No porque no tuviera que decir, sino porque algo dentro de mí ya no creía en sus palabras. Después de recoger la mesa, subí a mi habitación. Él se quedó abajo viendo televisión. Me acosté sin leer, sin música, sin pensar siquiera. Solo quería silencio. Pero el sueño no llegó. Cerca de la medianoche, me levanté y bajé a beber agua. Encontré la cocina recogida, la luz del pasillo apagada. Caminé descalza hasta la sala y lo vi dormido en el sofá. La televisión seguía encendida. En la mesa había una copa vacía y su teléfono. Algo en mí quiso irse sin más, pero otro impulso me detuvo. Tomé su celular. No tenía contraseña. Era extraño. Siempre la usaba, lo desbloqueé y comencé a revisar. No buscaba nada en particular. Solo quería entender. Encontré mensajes. De trabajo, correos sin importancia. Pero entonces, en la galería, vi una carpeta oculta. Al abrirla, me quedé sin aliento. No eran imágenes comprometedoras. Eran capturas de pantalla. Conversaciones. Frases mías. Fotos mías, tomadas en la casa, en momentos cotidianos. Algunas desde ángulos que no podía identificar. Sentí una punzada de vértigo. No era solo que él supiera. Era que había estado registrando. Documentando. Como si esperara algo. Como si necesitara pruebas de algo. Me senté en la oscuridad. Con el teléfono entre las manos. No sabía si llorar o gritar. No hice ninguna de las dos cosas. Subí de nuevo, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Respire hondo. No podía tomar decisiones apresuradas. Necesitaba pensar. Entender qué significaba todo eso. Al día siguiente, él actuó como siempre. Se despertó, preparó café, me preguntó si quería salir a almorzar. Le dije que no pasé el día caminando por la ciudad. Entré a una cafetería antigua del centro, una que frecuentaba antes de casarme. Me senté junto a la ventana y pedí té. Observé a la gente pasar, los rostros, los gestos. Pensé en mi vida. En lo que había dejado atrás, en lo que había permitido. En cómo, poco a poco, me había convertido en una sombra de mí misma. Volví a casa al atardecer. Él no estaba. Dejé el bolso en la entrada y fui al despacho. Busqué con calma. Revisé cajones, archivos, carpetas. Encontré una libreta. Sus notas. Apuntes de reuniones, sí, pero también observaciones. Fechas. Horas, comentarios breves sobre mis movimientos. Era casi clínico. Estaba construyendo una narrativa. ¿Para quién? ¿Para qué? Me senté frente al escritorio con la libreta en las manos. No sabía cuánto tiempo había estado allí cuando lo escuché entrar. Subió, llamó mi nombre. Guardé la libreta y salí al pasillo. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Me dijo que había traído comida para los dos. ¿Qué pensaba que? Podríamos ver una película. Lo seguí hasta la cocina. Sirvió los platos, puso servilletas, copas. Se sentó y brindó por nosotros. Su sonrisa me resultaba insoportablemente falsa. Durante la cena, no pude mantener la compostura. Le pregunté directamente, ¿desde cuándo me estás observando? Su rostro cambió por un segundo, pero se recuperó rápido. Negó con una mueca, dijo que no entendía. Le mencioné las fotos, las notas, las capturas. Entonces se encogió de hombros y dijo, solo quería saber en qué momento ibas a romper lo que quedaba de esto. No respondí. Me levanté, recogí mi plato y subí a mi cuarto. Él no me siguió.
Cerré la puerta con llave, apagué la luz y me senté en el suelo. Ya no era cuestión de si había perdón. Era cuestión de supervivencia emocional. De dignidad. Me sentía utilizada, observada, manipulada. Todo ese tiempo, él había estado jugando a ser víctima mientras tejía su red de pruebas. Tal vez para presentarse como el esposo traicionado. Tal vez para limpiarse las manos de su propia infidelidad. No lo sabía aún, pero si sabía algo, había cruzado un límite del que no se regresa. Y esta vez, no solo yo. También él. Y todo lo que quedaba por delante ya no era reconstrucción. Era decisión. Era ruptura. Era libertad. Esa mañana desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente los cristales. No era un aguacero violento, sino una de esas lluvias persistentes. Que parecen durar días, como si el cielo necesitara purgarse. Me quedé en la cama un rato más de lo habitual, mirando el techo, escuchando el ritmo constante del agua. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero por dentro sentía una agitación difícil de describir. La noche anterior había marcado un punto sin retorno. Las palabras de mi esposo resonaban aún en mi mente, solo quería saber en qué momento ibas a romper lo que quedaba de esto. No eran una confesión ni una disculpa. Eran un veredicto. Una sentencia dicha con la frialdad de quien ya tiene las maletas hechas, incluso aunque aún no las haya cargado. Bajé a la cocina sin esperar encontrarlo. Pero allí estaba, leyendo el periódico, con una taza de café en la mano, como si nada hubiera pasado. Me saludó con un tono casual, me ofreció café. Acepté, pero no por cortesía, sino por necesidad de mantener las formas. Me senté frente a él. Ninguno mencionó la conversación de la noche anterior, desayunamos en silencio. Luego él se levantó, se puso la chaqueta y me dijo que estaría fuera todo el día, que tenía reuniones y pendientes. No pedí detalles. No le creí. Pero tampoco me importaba. Lo vi salir bajo la lluvia sin paraguas. Caminó con paso firme, casi aliviado. Yo cerré la puerta con lentitud y apoyé la frente contra la madera durante unos segundos. Sentí que el día apenas comenzaba, pero dentro de mí ya era tarde. Más tarde, mientras ordenaba la casa, encontré en el cajón del escritorio de mi esposo una tarjeta de presentación de un abogado. No estaba escondida, pero tampoco visible. El nombre y el logo estaban claramente impresos, una firma especializada en derecho de familia. Detrás, había una nota manuscrita, listo para cuando decidas. Llámame. Me senté en la silla con la tarjeta en la mano. No temblaba. No me sorprendía. Solo sentía que las piezas comenzaban a encajar de forma aún más clara. Él ya tenía todo previsto. Yo solo era la última en enterarme. Durante el almuerzo, comí sola. Hice una ensalada ligera y pan tostado. El sonido de la lluvia seguía acompañándome, como un recordatorio de que algo se limpiaba. Algo se disolvía. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era él, el padre de mi esposo. Su voz sonaba baja, cansada. Me preguntó cómo estaba. Respondí con evasivas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que si podía pasar por la casa esa noche. Dudé, pero acepté. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana, observando cómo las gotas formaban caminos en el vidrio. Pasé las horas siguientes en un estado de espera extraña. No nerviosa, pero sí en alerta. Ordené un poco más, encendí velas, preparé té. A las 8 en punto, llegó. Entró con el mismo gesto contenido de siempre, mojado hasta los hombros. Le ofrecí una toalla, le indiqué el sofá. Se sentó. Con lentitud, como si todo le pesara, nos miramos durante un largo rato sin decir nada. Luego, él fue el primero en hablar. Me dijo que sabía que las cosas se habían salido de control. Que su presencia en la casa había sido una decisión que no tomó él, sino su hijo. Que desde el principio supo que había una intención detrás, pero que nunca imaginó hasta dónde llegaría todo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió que mi esposo había planeado su llegada no como un favor, sino como parte de una estrategia. Que, en sus palabras, quería probar algo. Que él debía observar, convivir, notar si yo era capaz de traicionarlo. Y que si sucedía, tendría la excusa perfecta para terminar el matrimonio sin culpa. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. No por lo que implicaba, sino porque ya lo intuía. Pero escucharlo así, tan claro, tan directo, me dejó sin aire. Él siguió hablando. Me dijo que al principio no comprendía del todo, pero que a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que yo era una mujer sola. No infiel. No impulsiva. Sola.
Y que lo que sucedió entre nosotros no fue una trampa. Ni una traición. Fue la consecuencia de una ausencia que él, su hijo, había cultivado durante años. Le agradecí que fuera honesto. Él bajó la mirada. Dijo que se iba del país. Que no podía quedarse. Que necesitaba alejarse de todo, empezar de nuevo. Me deseó lo mejor. Me pidió perdón. No por lo que hicimos, sino por no haber tenido el valor de detenerlo a tiempo. Nos despedimos con un abrazo largo, contenido. No hubo lágrimas, ni promesas. Solo el reconocimiento de que algo real había pasado, aunque no tuviera lugar en el mundo en que vivíamos. Cuando cerré la puerta tras él, me senté en el suelo del recibidor. Respire hondo. No había dolor. Había una especie de alivio triste. Como cuando termina una obra de teatro y se encienden las luces. Ya no hay personajes, ni guión. Solo tú. Sola en el escenario vacío. Horas después, mi esposo volvió. Subió directo a su estudio. No preguntó por nadie. No notó nada. Oh sí, y simplemente eligió no decirlo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, me miró y dijo, creo que es momento de que hablemos seriamente. Yo asentí. Ya sabía lo que venía. Él sacó unos papeles de su maletín. Eran documentos legales. Una propuesta de separación. Clara, ordenada, fría. Como todo en él, no discutí. No le pregunté por qué ahora. No pedí explicaciones. Firmé. Sin leer demasiado. Porque ya no había nada que pudiera decirme que cambiara lo que sabía. Cuando terminó de recoger los documentos, me dio la mano. Gracias por estos años, dijo. Como si me ofreciera un cierre. Como si ese gesto pudiera borrar todo lo anterior, no respondí. Lo vi salir por la puerta con sus documentos, su corbata bien puesta y su cara de victoria. Porque en su mente, había ganado. Pero yo sabía otra cosa. Yo había despertado. Había visto lo que se esconde detrás de las apariencias. Y aunque doliera, esa claridad era lo más valioso que había tenido en mucho tiempo. Me senté con mi taza de té frente a la ventana. El cielo aún estaba gris, pero la lluvia había cesado. Respiré hondo, por primera vez en años, el silencio. De la casa no me pesaba. Me pertenecía. Después de firmar los papeles, no sentí alivio inmediato. No hubo una sensación de liberación, ni un estallido emocional. Fue más bien un vacío silencioso. Me levanté de la mesa donde mi esposo, ahora oficialmente mi exesposo, había deslizado el contrato sin siquiera pestañear, y fui hasta la cocina. No porque tuviera hambre o sed, sino porque necesitaba moverme, ocupar mis manos en algo que no fuera sostener la conciencia de todo lo que había perdido. Él se quedó un rato más, revisando otros documentos, como si el acto de nuestra separación no fuera más que una transacción más en su lista de tareas. Luego se levantó, me dijo que pasaría a recoger algunas cosas personales al día siguiente y se marchó con la misma frialdad con la que tantas veces había salido de casa. La diferencia era que esta vez yo no esperaba su regreso. Me senté en el sofá con una manta sobre los hombros. Afuera, el cielo estaba cubierto. Los nubes pasaban. Y por dentro, yo también me sentía gris. No quería llorar. No porque no tuviera motivos, sino porque sentía que las lágrimas, en ese momento, no serían honestas. No eran tristeza lo que me invadía. Era la evidencia desnuda de que llevaba años posponiendo decisiones que hoy me alcanzaban todas al mismo tiempo. Pasé las siguientes horas en automático. Ordené cajones, abrí ventanas, apagué luces innecesarias. Cada movimiento era una forma de afirmarme que yo aún tenía control sobre algo. Aunque fuera sobre el orden de los cubiertos, a la mañana siguiente, desperté con la casa en calma. Él no volvió. No dejó mensajes. No preguntó si necesitaba algo. Y por primera vez, no lo resentí. Al contrario, agradecí ese silencio. Era mi espacio. Mi pausa. Recibí una llamada del estudio jurídico. Querían confirmar si todo estaba en orden con los papeles. Respondí que sí. Su voz, educada y profesional, contrastaba con la montaña emocional que yo intentaba sostener sin desmoronarme. Colgué. Me serví café y me quedé en la cocina, mirando cómo la luz de la mañana atravesaba la cortina. Era suave, casi cálida. Un poco de belleza en medio del desorden interno. El resto de la semana fue extrañamente rutinario. No me dejé caer. Me mantuve ocupada. Hice pequeñas reparaciones en casa, fui al mercado, cociné para mí. Me esforzaba en construir una nueva normalidad que, aunque frágil, al menos me pertenecía. Una tarde, mientras barría el porche, una vecina se acercó. Llevaba una bolsa con limones y me la ofreció.
Me preguntó cómo estaba. Le respondí que bien, con una sonrisa que no era fingida, pero tampoco plena. Ella, sin saber nada de mi situación, me comentó que me veía más tranquila. Más serena. Parece que duerme mejor, dijo. Me quedé pensando en eso mientras volvía al interior de la casa. Tal vez sí. Tal vez por fin mi cuerpo se estaba permitiendo descansar. Días después, decidí hacer una limpieza profunda. No solo de objetos, sino de símbolos. Guardé fotografías, regalé ropa, eliminé archivos antiguos de la computadora. Había muchas cosas que ya no tenían sentido, que me ataban a un pasado que ya no me representaba. Entre las cajas encontré una carta vieja, escrita por mí misma muchos años atrás, cuando aún creía que el amor todo lo podía. La leí con detenimiento. Me conmovió. No por el contenido, sino por la ingenuidad de quien la escribió. Esa mujer ya no existía. Pero tampoco la juzgaba. Solo la miraba con ternura. Ese mismo día recibí un mensaje inesperado. Era de su padre. Me decía que estaba en otro país, empezando de cero, que pensaba en mí a veces, y que esperaba que estuviera bien. No respondí de inmediato. Leí sus palabras varias veces. Había en ellas una sinceridad que contrastaba con todo lo vivido. Finalmente, le deseé lo mejor. Nada más. No necesitábamos volver a abrir heridas. Lo nuestro había sido un cruce de caminos. Intenso, brief, transformator. Pero ya estaba en otro lugar. A medida que los días pasaban, empecé a notar cambios sutiles en mí. Me sorprendía cantando mientras cocinaba. Volvía a leer antes de dormir. Me pinté las uñas después de meses. No era una transformación radical. Era una reconexión. Pequeña. Constante. Una mañana, mientras regaba las plantas, una hoja cayó en mi hombro. Era de un árbol que llevaba tiempo sin florecer. La tomé entre los dedos y la observé con detenimiento. Pensé en cuántas veces una rama debe quebrarse por dentro antes de dejar ir lo que ya no sirve. Tal vez yo también me estaba desprendiendo. Empecé a salir más. A caminar sin rumbo. A visitar tiendas donde no compraba nada. A sentarme en cafés con mi cuaderno. Me gustaba mirar a la gente, imaginar sus vidas. Me hacía sentir parte de algo, aunque no intercambiara una palabra. Un día entré en una librería y encontré un libro que había leído hacía décadas. Lo abrí y dentro había una dedicatoria escrita a mano, para quien se atreva a empezar de nuevo. No era para mí, pero sentí que sí lo era. Lo compré. Esa noche lo comencé a leer. Y lloré por primera vez desde la separación. No por tristeza. Por alivio. Por gratitud. Por la posibilidad de una nueva narrativa. El teléfono de casa ya no sonaba como antes. Mi exmarido dejó de buscarme. No por orgullo, sino porque entendió que yo no daría marcha atrás. Las últimas veces que lo vi fue solo para que retirara sus cosas. Fue educado, distante. Intercambiamos frases breves, necesarias. No hubo reproches. No hacía falta. Ambos sabíamos que no éramos más las personas que un día se prometieron todo. La noche en que se llevó su última caja, cerré la puerta con una calma nueva. No celebra. No brand. Solo me senté en el suelo del salón, con una taza de té entre las manos, y observé el espacio. Vacío. Pero limpio. Mío, y entonces supe que, aunque no tenía todas las respuestas, había hecho lo único posible. Seguir adelante. Con dolor, con dudas, con cicatrices. Pero también con dignidad. Y sobre todo, con verdad. Porque ya no me mentía. Ni a mí misma. Ni a los demás. Esa fue mi mayor victoria. Esa mañana, al despertar, sentí algo distinto. No era euforia ni tristeza. Era como si mi cuerpo y mi mente hubieran llegado finalmente a un punto de equilibrio. Me quedé unos minutos en la cama, con los ojos abiertos, observando cómo la luz filtraba por las cortinas. El silencio ya no era pesado ni hostil. Era mío. Y en él empezaba a encontrar una forma nueva de existir. Me levanté con calma, sin prisa. Me preparé un café y salí al pequeño jardín que llevaba meses descuidando. Las plantas seguían ahí, algunas marchitas, otras más resistentes. Me incliné y empecé a quitar hojas secas, a remover la tierra. Fue una tarea sencilla, casi automática, pero profundamente significativa. Algo en mí también necesitaba limpieza, espacio, aire. Después de una hora al sol, con las manos llenas de tierra y una sensación tibia en el pecho, entré en casa y me senté en el suelo del salón, descalza. Respire hondo. Llevaba semanas viviendo en una especie de transición, pero ese día sentí que algo se consolidaba.
Ya no estaba esperando respuestas, ni culpables, ni redención. Solo estaba. Y eso bastaba. Más tarde, me senté a escribir. No una carta, no un diario. Solo frases sueltas en un cuaderno viejo. Pensamientos sueltos que por fin podían salir sin miedo. Escribí sobre el amor, sobre el desgaste, sobre la identidad. Sobre el silencio, la lealtad, el deseo. Escribir me permitió darle forma a todo lo que hasta entonces había sido solo sensación. El teléfono sonó al mediodía. Era mi hermana. No hablábamos con frecuencia, pero sabía que algo había cambiado en mi vida. Me preguntó cómo estaba. Le respondí con honestidad, tranquila. Se sorprendió. Me dijo que me notaba diferente, que mi voz sonaba más firme. Le conté solo lo necesario. No necesitaba explicar cada detalle para que comprendiera que yo ya no era la misma. Después de la llamada, decidí salir. Caminé hasta la plaza del barrio y me senté en una banca. Había niños jugando, ancianos leyendo el periódico, parejas hablando en voz baja. Observé con detenimiento cada escena. La vida seguía, con su ritmo propio, ajena a mis tormentas. Y eso me reconfortaba. Era una forma de recordar que el mundo no gira alrededor del dolor. Volví a casa al atardecer. Al abrir la puerta, sentí una paz nueva. Encendí algunas velas, puse música suave y me preparé una sopa sencilla. Comí frente a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de naranja y luego de azul oscuro. El día se despedía con elegancia, como si me hiciera un gesto cómplice. Esa noche dormí profundamente. Sin interrupciones, sin pensamientos que me desvelaran. Desperté antes del amanecer, con el cuerpo liviano. Caminé descalza hasta la cocina, puse agua a hervir y miré por la ventana. Todo estaba en calma. Decidí que era hora de hacer algo que había postergado mucho tiempo: hablar con mi abogado. No para discutir cifras ni detalles técnicos, sino para cerrar el proceso legal desde otro lugar. Llamé a la oficina y pedí una cita. Me dieron turno para el día siguiente. Durante la tarde, ordené documentos, revisé carpetas, eliminé papeles innecesarios. En ese ejercicio encontré una carta que nunca envié. Era para mi ex esposo. La leí. Hablaba de las ausencias, de la soledad, de los errores compartidos. Pensé en quemarla, pero decidí guardarla. No por nostalgia, sino como recordatorio de lo que no quiero repetir. Esa noche soñé con mi madre. Estaba en la cocina, cortando verduras, hablándome con su tono firme pero cálido. Me decía que una mujer no necesita aplausos para saberse valiosa. Que la verdadera fortaleza no es la que grita, sino la que sabe cuándo callar y cuándo irse. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. El día de la cita con el abogado me vestí con esmero. No por él, ni por nadie. Por mí. Elegí una blusa que llevaba meses guardada, me peiné con cuidado, me puse un poco de perfume. Al mirarme en el espejo, reconocí a alguien que había estado ausente demasiado tiempo. Y me agradó verla de nuevo. La reunión fue breve. Revisamos los últimos detalles del proceso, firmamos unos documentos pendientes. El abogado me felicitó por haber manejado todo con serenidad. Le agradecí. Al salir de la oficina, caminé por el centro sin rumbo fijo. Entré en una cafetería, pedí un té y me senté junto a la ventana. Mientras observaba a la gente pasar, recordé una frase que había leído años atrás: no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y ahí estaba yo, haciendo, reconstruyendo, reinventando. Al volver a casa, encontré una carta en el buzón. Sin remitente, sin sello. Solo mi nombre, escrito a mano. La abrí con cuidado. Dentro, una hoja doblada en 4. Era una nota breve. Lo lamento. De verdad. No había firma, pero no hacía falta. Supe que era de él. De quien compartió mi techo y mi cama tantos años. No sentí rabia. No sentí alivio. Solo una especie de compasión lejana. Como cuando ves a alguien que una vez fue importante y ahora solo es parte del paisaje. Guardé la nota en una caja con otras memorias. Cerré la tapa con decisión. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba recordar todo el tiempo. Esa noche me preparé una cena especial. No por una ocasión, sino porque lo merecía. Puse la mesa para una, con mantel, copa y vela. Comí despacio, saboreando cada bocado. Al terminar, salí al jardín, me envolví en una manta y me senté a mirar el cielo. Las estrellas empezaban a aparecer, tímidas. Pensé en lo lejos que había llegado. En todo lo que dolió. En todo lo que resistí. Y me prometí algo en silencio:
que de ahora en adelante, todo lo que hiciera sería por mí. No desde el ego, sino desde la dignidad. Desde el respeto propio. Desde el amor que tantas veces había dado a otros y que ahora merecía darme a mí misma, porque, al final, esa era la única manera de seguir adelante. No como una víctima. No como una sobreviviente. Sino como una mujer que, por fin, eligió ser libre. Era domingo. El primero que vivía en total calma desde hacía meses. Me desperté temprano, no porque tuviera obligaciones o preocupaciones, sino porque mi cuerpo parecía alineado con la luz del día. Salí al jardín con una manta sobre los hombros y una taza de té caliente entre las manos. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pareció una advertencia, sino una bendición. Pasé la mañana revisando los estantes del salón. Tenía libros acumulados desde hacía años, algunos nunca leídos, otros llenos de anotaciones de otra época. Decidí seleccionar solo los que aún me hablaban, los que sentía que podía volver a abrir sin miedo a encontrarme con quien fui. El resto los guardé en cajas para donar. Hacer espacio afuera era también una forma de hacer espacio adentro. Luego subí al cuarto de huéspedes. Allí estaban todavía algunas de las cosas que pertenecían a él, al hombre con quien compartí una vida entera. En una bolsa había camisas dobladas, un par de zapatos formales, papeles viejos. Me sorprendió no sentir nada al tocarlos. No hay nostalgia, no hay ira, no hay tristeza. Solo una neutralidad tranquila. Como quien revisa los objetos de un viaje que ya terminó, encontré una carpeta con fotografías. Algunas familiares, otras de eventos sociales. Mi rostro aparecía en muchas de ellas, siempre al lado de él, siempre sonriendo. Pero al mirarme detenidamente, me di cuenta de que en casi ninguna imagen parecía realmente feliz. La sonrisa era correcta, el gesto amable. Pero los ojos no brillaban. Me pregunté cómo no lo había notado antes. Cómo no me había notado. Yo misma, guardé la carpeta en una caja junto con lo demás. No como forma de negación, sino como un cierre. Como quien pone una piedra sobre una tumba, no para olvidar, sino para honrar lo vivido y seguir adelante. Por la tarde, me llegó una notificación de correo electrónico. Era del bufete de abogados, confirmando que todo el trámite de separación estaba oficialmente cerrado y registrado. Ningún pendiente. Ninguna cláusula abierta. Cerré el correo y me quedé mirando la pantalla. Sentí una mezcla de vértigo y alivio. Era real. Legal. Definitivo. Me preparé una comida ligera. Comí en el porche, viendo cómo caía la tarde. Los colores del cielo eran suaves, los árboles se mecían con una brisa amable. Respiré profundamente y por primera vez sentí que el aire me llenaba por completo. Más tarde, me senté en la sala con una libreta nueva. Quise escribir algo, no para los demás, sino para mí. No un diario, no una carta. Solo palabras sueltas. Que resumieran lo que sentía. Perdón no significa reconciliación. A veces es solo la forma en que uno decide no cargar más con lo que le rompió. Me perdono por haberme callado, por haber esperado tanto. Me perdono por haber creído que amar era resistir. Me reconozco. Me miro con ternura. Y sigo. Ser. La libreta y la guardé en el cajón del escritorio. Me levanté, recogí los platos, lavé en silencio. Todo tenía una cadencia nueva. No había prisa. No había alguien esperando que hiciera o dijera algo. Todo el tiempo era mío. Esa noche recibí un mensaje inesperado. No era de él, ni de su padre. Era de una amiga con la que hacía tiempo no hablaba. Me dijo que había pensado en mí, que le gustaría verme. Acepté. No porque necesitara hablar, sino porque sentía que podía volver a abrirme a otros vínculos. Sin el miedo de volver a perderme en ellos, me fui a dormir temprano. Cerré las cortinas, apagué las luces y me recosté sin ningún peso en el pecho. Por primera vez, no había ninguna conversación pendiente, ninguna sospecha, ningún plan. Oculto que descifrar. Solo yo. Mi cuerpo. Mi respiración. Desperté al día siguiente con el canto de los pájaros. Era lunes. Un día común. Pero también el primer día de una nueva vida. Me levanté, abrí las ventanas, dejé que el sol entrara con fuerza. Miré al espejo mientras me cepillaba el cabello. Había arrugas, sí. Y ojeras. Pero también había algo más, una mirada más clara. Más firme. Elegí un vestido que hacía tiempo no usaba. Me maquillé con suavidad. No para nadie. Solo porque tenía ganas. Tomé mi bolso, cerré la puerta y salí a la calle con paso tranquilo.
No tenía un destino preciso. Solo sabía que no quería volver atrás. Caminé por la avenida principal. Pasé frente a la panadería, al parque, al mercado. Vi rostros nuevos, escuché conversaciones fugaces, sentí que el mundo se movía y yo, por fin, me movía con él. Entré en una librería, compré una novela y una libreta. Al salir, me detuve. Frente a una cafetería pequeña. Entré, pedí un té y me senté junto a la ventana. Mientras esperaba, observé a la gente pasar. Cada uno con su historia, con sus batallas invisibles. Saqué la libreta y escribí una sola frase: soy mi casa. La sabré. La repetí en mi mente. Y supe que, después de todo, ese era el aprendizaje más profundo. Que ningún amor ajeno podría sustituir el amor que una aprende a construirse desde dentro. Que ninguna traición puede definirme si yo elijo no dejarme romper. Que ninguna soledad es más peligrosa que la de estar rodeada de quien no me ve. Tomé un sorbo del té. Estaba caliente, justo en su punto. Mir al cielo. Azul limpio. Ni una nube. Y sonreí. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, todo era verdad.